Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y presente y vamos a responder las principales preguntas relacionadas a los estados de los anuncios en Facebook Ads. El estado es cuando, por ejemplo, te dicen que el anuncio está en revisión, aprobado, rechazado, etcétera, ¿no? Hay muchas preguntas que surgen a raíz, digamos, del estado del anuncio, ¿no? A veces se crea confusión con esos términos que se utilizan. Vamos a explicar el detalle en qué consiste todo eso. Bueno, vamos a comenzar con las principales preguntas. Antes que todo vamos a aclarar el tema de los estados, ¿no? Hay varios estados en Facebook Ads. Entre los principales está en revisión, que en revisión simplemente quiere decir que van a revisar tu anuncio. O sea, ya lo presentaste, ellos están revisando tu anuncio. No quiere decir que ha sido aprobado o rechazado, simplemente que lo están revisando. Quiere decir que lo has presentado correctamente y que lo van a revisar. Ese tiempo de revisión puede demorar desde unas horas hasta una semana, ¿no? En promedio son como 2 días, pero ese estado de revisión va a estar ahí hasta que pase a otro estado que se llama, en este caso se llama aprobado, o Facebook lo menciona como activo o activa, ¿no? Cuando pasa este estado de activo, quiere decir que el anuncio ya fue aprobado y ya se está mostrando, ¿ok? Ya está activo el anuncio, ya está en circulación. Después viene otro estado que es rechazado. Y aquí hay un pequeño problema porque Facebook no lo dice como tal, sino que el estado de rechazado anteriormente existía, era un símbolo muy identificado y aparecía, ahora aparece dentro de lo que es la parte de error o errores. Te va a aparecer error de o errores de, ¿no? Tú tienes que entrar, hay 3 niveles de campaña, campaña, grupo de anuncios y anuncios, y en el último nivel de anuncios, ahí te va a aparecer que el anuncio fue rechazado, solo en el último nivel como el anuncio en Talent. Es por eso que ahí viene la confusión que muchas personas a nivel de campaña o a nivel de grupos de anuncios ven que dice error y dicen, ya va, pero error, ¿por qué, no? Y no se dan cuenta que el anuncio fue rechazado. Apenas tuvieras ese triángulo o ese símbolo de error, tienes que entrar y ver qué pasó, porque puede ser que el error sea por otra cosa, que lo hayas configurado mal, o puede ser simplemente que sea por un rechazo del anuncio. Después viene otro estado que es completado, que es, aquí quiere decir que la campaña ya finalizó, o sea, ya llegó a la fecha límite, ya terminó. Este estado de completado no necesariamente quiere decir que, bueno, puede ser completado, también puede ser finalizado, se utilizan esos dos términos, y quiere decir que ya la fecha límite pasó. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración porque vienen unos estados, digamos, como que especiales o que crean un poco de confusión, que es el estado de programado. El estado programado quiere decir que, por ejemplo, hay gente que presenta su anuncio para que salga hoy mismo, ¿no? O al momento. Pero hay gente que con anticipación, no sé, pero lo presenta para que salga en 2 días, en una semana, con anticipación. Entonces, apenas tú presentas un anuncio o una campaña, va a aparecer el estado de programado. Pero hay que tomar en cuenta que este estado de programado es un estado especial, porque el estado de programado no quiere decir necesariamente que tu anuncio ha sido aprobado, rechazado, etc. O sea, es como decir, está programado y listo, ¿no? Ya cuando comience a llegar la fecha correspondiente, aparecerá lo que quiere decir, ¿no? Hay algunas excepciones en que, claro, si el anuncio hay algún rechazo, va a aparecer como un error y se va a parar ahí, ¿no? Si continúa programado, quiere decir que cuando llegue el momento, en teoría se debería aprobar y debería correr. Pero el estado programado como tal, yo lo sacaría aparte, ¿no? No entraría dentro de lo que es en revisión, activo, es como simplemente es un periodo de tiempo, ¿no? Lo único malo que este estado a veces causa confusión porque, claro, tú quieres decir, oye, está programado, pero ¿me lo aprobaron o no me lo aprobaron, no? Entonces es sencillo, simplemente tú lo programaste y cuando ya llegue la fecha tú vas a ver que está activo y que dice que ya está corriendo el anuncio. Hay que tomar en cuenta que aquí el problema está en que la palabra activo o activa significa aprobado y en curso, ¿ok? Aprobado y en curso o aprobado mostrándose. Entonces programado yo lo diría como un estado aparte. Y por supuesto hay otros, digamos, estados adicionales o, bueno, digamos, secundarios, que es, por ejemplo, en borrador, ¿no? Tú estás presentando algo y de repente no lo llegaste a publicar o a mandar del todo, lo dejaste a medias, digamos, y va a quedar en borrador. También, si tú intentas mandar algo y eso que mandaste no, por alguna falla en la configuración no va a salir, también te va a aparecer en borrador o también te puede aparecer errores. Entonces estos son los estados, pero aquí para no hacerla muy larga, ten en cuenta que es activo o activa, ¿no? O aprobado, que era anteriormente, en revisión, y si hay algún rechazo o algo va a aparecer error, y por supuesto programado, ¿no? Ten en cuenta que esos son los principales estados. Ahora vamos con una de las principales preguntas que hacen, ¿no? Si yo presento un anuncio y ese anuncio no se aprueba, me lo rechaza, ¿me lo cobran? La respuesta es, por ejemplo, si ese rechazo fue al comienzo, o sea, digamos, tú presentaste y te lo rechazaron,
y nunca salió, no te van a cobrar nada. Sin embargo, si ese rechazo se produjo, tú presentaste tu anuncio y se produjo a mitad de la campaña, supongamos que dura 5 días y al segundo día, tercer día te lo rechazaron, porque el Estado puede cambiar de aprobación, entonces solo te van a cobrar el periodo de tiempo que el anuncio estuvo visible. Esos 2 primeros días te lo van a cobrar y lo demás, desde que te lo rechazan, o rechazan quiere decir que te lo sacan de línea, ya no te van a cobrar porque el anuncio no se está mostrando. Acá es importante tomar en cuenta que Facebook siempre te va a cobrar, Facebook o Instagram te va a cobrar los anuncios que se muestran, ¿ok? Lo que no se muestra no te lo va a cobrar. Otra pregunta es, por ejemplo, bueno, aquí estoy utilizando unas cifras pequeñas para hacer más sencillo de entender, es si un anuncio se programa para 5 días, ¿no? Bueno, se estipula que va a durar 5 días, ¿no? Por $10. $10 a un ritmo de $2 por día, ¿ok? Y lo aprueban recién al segundo día. ¿Cuánto me cobran? Y aquí la respuesta va a depender de cómo has configurado el gasto de tu campaña. Si has configurado gasto total o gasto diario. ¿Ok? Vamos con este ejemplo. Son 5 días. Supuestamente son $2 por día. En total $10. Entonces, si tú has colocado $2 en presupuesto, has colocado diario, gasto diario, y has puesto $2 por día, entonces la respuesta es, si en el segundo día recién te lo aprueban, entonces te van a cobrar el segundo día, el tercer día, el cuarto día y el quinto día. O sea, te cobrarían $8, ¿no? No te cobrarían el primer día, que no estuvo vigente. Y a partir del segundo día que te lo aprueban, va a comenzar a correr el presupuesto que tú colocaste, que fueron $2 al día, ¿no? Entonces, si pusiste $2 diarios, en este ejemplo, te cobrarían $8, ¿no? 4 días a $2 por día y el primer día que no te cobran porque no salió. Eso es siempre y cuando hayas colocado presupuesto diario. ¿Qué sucede si colocaste presupuesto total? La cosa cambia. Porque tú puedes haber programado la campaña para 5 días, pero colocaste presupuesto total $10 y supongamos que lo aprueban al segundo día, te vas a gastar los $10. ¿Por qué? Porque ahí le estás dando la instrucción a Facebook de que en lo que esté disponible la campaña, se tienen que gastar los $10. Entonces, en este caso, claro, la campaña dura 5 días. El primer día no te aprobaron nada. El segundo día te lo aprobaron. Entonces, el presupuesto total son $10, porque tú lo indicaste así, total. Entonces esos $10 se repartirán en esos 4 días que hay. Así sería, digamos, cómo Facebook resolvería, ¿no? Entonces, ese día que no se mostró, se va a distribuir entre los demás y al final te va a cobrar $10 en 4 días. Entonces, aquí, ¿cuál es la principal respuesta? Entender cómo funciona el presupuesto total y el presupuesto diario. En lo personal, siempre recomiendo utilizar presupuesto total, porque ahí tú tienes la seguridad cuánto se va a gastar. El problema del presupuesto diario es que el presupuesto diario se tiende a malas interpretaciones como las que te he dicho, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta que cuando tú dices una fecha de inicio y una fecha de término, tienes que decir la hora. Eso es muy importante. No, hay gente, por ejemplo, que utiliza el botón promocionar publicación, coloca 5 días, claro, pero 5 días a partir de qué hora, de qué momento. Estás presentando tu anuncio que a las 11 de la noche. A las 10 de la noche, ten en cuenta que si te lo aprueban, en esas 2 horas que quedan del día, se gastará el presupuesto el primer día. Entonces, me dejo entender, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Sencillo. Vas a tu panel de administración de anuncios, colocas día y hora de inicio y día y hora y término y por supuesto tienen que coincidir, ¿no? Entonces, de esa manera vas a saber que exactamente se va a gastar lo que tú estás diciendo. Pero para hacerlo más sencillo, siempre anda con lo que es la parte de presupuesto total. Presupuesto diario, ten en cuenta que siempre es un arma de doble filo y salvo que lo domines muy bien, no te recomiendo usarlo. Así que puedes empezar con lo que es presupuesto total. Vamos con otra pregunta que es, ¿dónde puedo ver el estado de mis anuncios? Bueno, como dije anteriormente, el estado de tus anuncios de la forma correcta y ordenada en que lo hagas es que lo hagas desde el panel de administración de anuncios, que está en facebook.com/ads/manager, ¿no? O ads manager seguido. Tienes que utilizar el panel de administración de anuncios porque ahí está el orden, esa es la realidad. El botón promocionar publicación que aparece en Facebook o en Instagram es como un resumen, una versión simplificada. Ahí no puedes ver todo lo que está sucediendo. Muchos de los problemas que se originan por no comprender los estados de los anuncios, aprobación, etcétera, es por eso. Ten en cuenta que esa herramienta se ha hecho simplemente para introducir a los nuevos anunciantes o para que alguien, digamos, chequee sus anuncios mientras se está moviendo o está viajando o haciendo algo en paralelo. Todas las herramientas, todas las métricas, todos los avisos deberías verlos si están y se muestran correctamente en el panel de administración de anuncios. Esa es la forma correcta de ver los estados de los anuncios al detalle. Bueno, seguimos. Vamos con otra pregunta que es ¿cuáles son los factores que influyen en los tiempos de aprobación de un anuncio? Como dije anteriormente, un anuncio te lo pueden aprobar en horas, 1 hora, 2 horas, hasta 1 semana.
pero ese tiempo va a variar. Y el tiempo varía, dije el promedio son como 2 días, ¿no? O un día en promedio. Pero esta variación va a depender de muchos factores. Por ejemplo, un factor es el rubro de negocio. Si tu rubro de negocio es restringido o no es restringido, o el producto o servicio que quieres promocionar tiene ciertas normas, tiene ciertas, digamos, restricciones respecto a las normas de Facebook, entonces lo más probable es que demore más. Por ejemplo, un anuncio, no sé, pues de multinivel, de criptomonedas, de productos médicos, que son rubros que están sujetos a ciertas normas. Lo más probable es que el proceso de revisión sea un poco más largo que un anuncio, digamos, que sea de un producto más sencillo y que no está sujeto a eso, ¿no? Digamos, no sé, pues un gimnasio, comida, cualquier producto que no esté muy regulado o que el rubro de negocio no esté muy regulado. Ese sería un factor de muchos, ese sería el primero. Otro es lo que es tu historial como anunciante. O sea, ten en cuenta que si tú en el pasado has tenido anuncios rechazados o con problemas, lo más lógico es que ya Facebook detecta que eres una persona que no revisa muy bien sus anuncios y se va a tomar más tiempo para revisar lo que tú estás presentando. A diferencia de un anunciante que quizás presenta todo bien siempre, sin problemas, entonces el tiempo va a ser un poco más corto. Ese sería otro factor en lo que es la reputación del anunciante o el historial de tu cuenta publicitaria. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la disponibilidad que tiene Facebook de personal y de sistemas en ese momento. Facebook generalmente los anuncios los revisa de forma automática con su software automatizado, pero este software automatizado tiene algunas falencias, a veces se le van algunos anuncios. Y también tiene personal, ¿no? Personas que revisan los anuncios, por supuesto que es mucho más limitado. La mayoría lo hace la parte de software o inteligencia artificial. Pero dependiendo en qué momento lo hagas, hay momentos en los cuales hay más personal disponible y menos personal disponible, y eso por supuesto va a influir en los tiempos de respuesta o en los tiempos, pero mejor dicho, de aprobación de ese anuncio, ¿no? Entonces en realidad son muchas cosas las que influyen en la aprobación de un anuncio. O sea, y hay gente que dice, no, pero a mí antes me lo aprobaban en horas y ahora ¿por qué me lo aprueban después? No, o sea, es que eso no hay una norma fija que diga los tiempos de aprobación deben demorar tanto, ¿no? O sea, como digo, van desde horas hasta semanas. En ese rango se van a ir moviendo. Y eso va a depender de todo lo que te he dicho. Ahora, por supuesto que si, por ejemplo, tú cumples las normas y tienes un buen historial, tienes posibilidades de reducir, ojo, un poco ese tiempo, pero tampoco es que lo vas a reducir al mínimo. Que no quiere decir tampoco que a los excelentes anunciantes les aprueban al momento y a los malos se los aprueban a la semana. No, es un factor, sí. Un factor dentro de muchos, ¿ok? Otra pregunta es, ¿cuál es el significado de los colores de los estados? Ok. Como dije anteriormente, ahí mostré, pero igual vuelvo a repetir, dije los nombres pero no dije los colores, ¿no? ¿Cuáles son los colores? Bueno, los colores son sencillos. En primer lugar está el activo o aprobado o campaña activa, como quieres llamarle, que es un círculo verde, verde completo, verde relleno de verde. Ese círculo verde quiere decir que el anuncio está aprobado y se está mostrando, está todo bien, ¿no? Está en circulación. Ese es el color principal. Ahora, hay otro color que también es un círculo verde, pero tiene, o sea, solamente es el contorno verde, el centro es gris, digamos, ¿no? O sea, no es un círculo relleno, sino es un círculo verde, pero solamente el contorno. En el medio tiene la parte gris o el fondo que aparece en el panel de administración de anuncios, ¿no? Sería un aro, pues, ¿no? Color verde. Ese aro color verde, no círculo relleno, sino simplemente el contorno, quiere decir que el anuncio o está en borrador o está en revisión o está programado. Después está lo que es el círculo gris. El círculo gris quiere decir que esa campaña o ese anuncio ya se completó o ya finalizó, o sea, ya terminó. O sea, es indiferente si estuvo aprobado o no, porque ya terminó. O sea, ya finalizó esa campaña. Es el círculo gris como tal. Y por último, que aquí es el que trae más confusiones en el tema, es el triángulo rojo, ¿ok? Antes era un círculo rojo y decía rechazado cuando se rechazaba un anuncio. Ahora no, ahora es un triángulo rojo como de, no sé, pues de advertencia o de error generalmente, ¿no? Y ese triángulo rojo va a significar que algo dentro ha sucedido, ya sea que se ha presentado mal la campaña, se ha optimizado mal el anuncio o el anuncio fue rechazado. Aquí dice, no, me aparece un símbolo rojo, pero no sale rechazado. ¿Qué es? ¿Ok? Como dije anteriormente, aquí vamos a profundizar lo que es ese símbolo rojo, ese triángulo rojo. Claro, quiere decir un error. Entonces, ¿cuál es el problema? Que este error generalmente va a estar en el tercer nivel, que es los anuncios como tal. Entonces, hay 3 niveles, ¿no? Campaña, grupo de anuncios y anuncios. Entonces, ¿qué pasa? Que tú estás viendo tus anuncios en el nivel campaña y ves de repente el símbolo rojo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Y haces clic y puede ser que no veas nada, porque simplemente sale error.
Claro, el error no está en la campaña, ni en el grupo de anuncios. Tienes que ir al tercer nivel, que tienes que ir a los anuncios finales, ¿no? Y ahí en ese anuncio final verás el símbolo y ahí dirá al lado qué es lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, claro, ¿qué pasa si no es rechazado, no? Lo normal es que sea un anuncio rechazado y ese anuncio rechazado, la política, etcétera, ¿no? No va a dar detalles, simplemente va a decir que se ha rechazado por políticas o por normas y listo. Pero también puede aparecer ese símbolo rojo, o sea, si no fue rechazado, es que el anuncio se configuró mal. Por ejemplo, eso aparece cuando, por ejemplo, no sé, pues el píxel de seguimiento no está bien instalado. Por ejemplo, tú visitas un sitio web pero no tienes el píxel instalado. O sea, algo de la configuración del anuncio está mal hecho, ¿no? También a veces aparece, por ejemplo, claro, pero en este caso no vas a poder presentar la campaña cuando las fechas, digamos, no coinciden. A veces hay gente, por ejemplo, que está, no sé, pues presento un anuncio ahora, a esta hora, y me demoro haciendo la campaña y de repente, no sé, pues le coloco una fecha anterior a donde estoy presentando mi anuncio, ¿no? Cuando son las 3 de la tarde y de repente me demoré y a las 4 recién lo presento, pero digo que empieza a las 3, no, pero no puede ser. Entonces ahí también te va a saltar un error, ¿no? Pero lo importante es que para que tú sepas qué es el símbolo rojo, el triángulo rojo de error, tienes que irte al último nivel y ver qué es lo que te ha pasado. Siempre te va a decir, ¿no? También puede haber errores en el segundo nivel, en el grupo anuncios. Generalmente, cuando lo que te he comentado, el tema de fechas, por ejemplo, también va a aparecer ahí, ¿no? O, por ejemplo, hay un mínimo de presupuesto. El mínimo de presupuesto siempre es $1 al día, ¿no? Entonces hay gente que agarra y dice, con $1 quiere hacerlo durar 2 días. No te va a dar, te das cuenta. No lo vas a poder presentar o te va a salir un error o algo. Entonces, siempre es importante cuando ves el triángulo rojo, anda al nivel que corresponde y fíjate qué es lo que aparece. Vamos con otra pregunta que es, ¿un anuncio puede cambiar de estado en la misma campaña? O sea, por ejemplo, te lo aprueban y después te lo rechazan. Y la respuesta es sí. Lo importante acá es entender por qué sucede esto. Y esto generalmente sucede porque Facebook, como dije anteriormente, tiene 2 sistemas de revisiones. El sistema automatizado o el software, inteligencia artificial, y el grupo manual o las personas de carne y hueso, ¿no? Las personas reales que están revisando manualmente. Entonces, ¿qué pasa? Como hay tantos anunciantes, se presentan anuncios y el sistema automatizado utiliza una serie de filtros y rechaza o aprueba anuncios de forma más rápida, ¿no? Pero a veces ese sistema comete errores y deja pasar algunos anuncios. Entonces es posible que un anuncio, digamos, tú lo presentas y te lo aprueban, no sé, pues el mismo día o el día siguiente. Eso generalmente lo está haciendo el software automatizado. Pero se le pasó algunas cosas, ¿no? Entonces, digamos, como al tercer día, cuarto día, de repente entra el equipo manual o las personas reales, revisan manualmente y se dan cuenta que el software automatizado se le pasó algo. Entonces ellos rechazan el anuncio. Entonces es por eso que un anuncio te lo aprobaron y de repente a mitad de campaña, ¡pum!, te lo rechazaron. También puede pasar que el mismo anuncio que te lo aprobaron y terminó completito, ¿eh? O sea, te lo aprobaron, finalizó su campaña todo y tú lo vuelves a repetir más adelante, te lo vuelven a aprobar quizás por una vez, pero la tercera de repente por la mitad te lo cortan, pasa eso, ¿no? Eso quiere decir que en las anteriores campañas el software automatizado, el sistema de inteligencia artificial te aprobó las 2 campañas y en la tercera campaña que entró el equipo manual o las personas reales, revisaron y se dieron cuenta que había un error y ya ese anuncio no te lo van a volver a aprobar. Claro, generalmente esto pasa de esta manera porque, claro, date en cuenta que no es que todos los revisores manuales entran en todas las campañas. Ellos entran en algunas nada más. Entonces, por eso que hay algunos anuncios que pueden, digamos, aprobártelos y que después te los rechazan. Ahora, no quise que vas a aprovechar esto para presentar lo que quieras. No. El problema es que desde que te rechazan ese anuncio, entran otras variables a tomar en cuenta que ya, por ejemplo, ese mismo anuncio lo vuelves a presentar, ya el software de inteligencia artificial ya sabe que ese anuncio no va. ¿Te das cuenta, no? Ya tiene un precedente. O sea, ten en cuenta que cuando este sistema de inteligencia artificial tiene una serie de normas, una serie de parámetros, o sea, tiene las normas de referencia, tiene las interpretaciones, tiene los casos anteriores de otros anunciantes, pero claro, cada anuncio en teoría es nuevo, ¿no? Entonces quizás tú puedes burlar ese sistema una vez, pero ya la segunda ya tiene tu antecedente, entonces ya sabe que eso que has presentado, ya sabe que no es válido según varios criterios, entonces te lo va a rechazar automáticamente. Entonces, aquí la respuesta, para no extenderme mucho, es que sí puede cambiar el estado, sobre todo de aprobado o de activo a rechazado o error. Otra pregunta es, mi anuncio fue aprobado pero no tiene alcance o no se muestra. ¿Por qué sucede esto? Okay, un anuncio puede estar aprobado o activo y de repente nosotros vemos que no tiene alcance. O sea, es como que no estuviera funcionando, no estuviera mostrando, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Ahora, esto puede suceder por muchos motivos. El anuncio en teoría es legal, o sea, no incumple ninguna norma, pero hay otras fallas, digamos, que hacen que no se pueda entregar a las personas. Por ejemplo, entre esas fallas es de que el público al cual te estás dirigiendo es muy reducido. O sea, estás segmentando demasiado ese público y el anuncio no alcanza a mostrarse a las personas adecuadas. Esto generalmente ocurre cuando las personas abusan de la segmentación demográfica. No, yo quiero que
que sea, pues no sé, pues médico de este rango de edad, que esté casado y que haya hecho una maestría y que esté así, así. Entonces le pones mucha segmentación y claro, se va a reducir el rango. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando reduces mucho la población? La herramienta no tiene la capacidad de hacer pruebas y aparte que no todas las personas están conectadas en ese momento, me dejo entender, ¿no? O sea, si tú, no sé, pues, voy a poner un ejemplo, no es que sea así, pero si tú te diriges a 100.000 personas, no quiere decir que las 100.000 personas vas a verlas al momento, sino que esas 100.000 personas, bueno, supongamos que en ese momento entran y salen, bueno, estarán conectadas pues 30.000 o 40.000, me dejo entender, ¿no? No las 100.000 completas. Entonces, una cantidad más grande no hay problema, pero cuando ya lo reduces mucho, llegando pues, no sé, pues a 1.000 personas o 2.000, etcétera, ya más pequeño ese público, te va a dar problemas, sobre todo porque no todos van a estar en ese momento, ¿no? Ese es el primer factor, público muy reducido, ¿no? Con una segmentación excesiva. Otro problema es el presupuesto insuficiente, o sea, te diriges a un gran público o un público X y le pones un presupuesto muy reducido o el mínimo. Entonces, claro, ten en cuenta que tú no eres el único anunciante, hay otros anunciantes que están pujando o haciendo, digamos, ofertas o con presupuestos mayores. Entonces ellos van a ser más relevantes. Tu anuncio, claro, compite, pero pierde porque no puede mostrarse porque hay otros anunciantes que han pagado más para poder enseñarse. Bueno, no tanto que han pagado más porque la puja es algo automático, pero tienen más presupuesto. Ejemplo, si yo tengo $5 al día y me dirijo al mismo público que una persona que ha gastado $1 al día, estamos hablando de un país con un mismo público, digamos, yo voy a ser más relevante que ese otro anunciante y lo más probable es que mi anuncio salga antes que ese otro anunciante, ¿no? Suponiendo que nos dirigimos al mismo público y suponiendo que estamos utilizando la puja automatizada, ¿no? Entonces, siempre que tiene más presupuesto va a ser más relevante. Claro que también hay otro factor, que es si el anuncio es bueno o no es bueno. Hay anuncios que realmente son malos, o sea, tienen pésimo, digamos, rendimiento, ¿no? O sea, hay algunas ofertas, imágenes, promociones o mensajes. Y me ha pasado, ¿no? Que de repente hay un cliente que dice, mira, quiero hacer esta oferta. Ok, mira, ¿y cómo es esta oferta? Si yo no entiendo la oferta, yo no puedo promocionar la oferta porque tengo que entender en qué consiste. Entonces hay veces que la persona que crea la oferta se hace un nudo y dice, no, esta oferta de 4 más 1 y 5 más 2, o sea, mejor entenderlo. En vez de algo más sencillo como, bueno, pues pagas esto, el descuento es tanto y pagarás esto, ¿no? Algo sencillo o un 2 por 1. Pero hay gente que comienza a hacer unos mensajes bien confusos que pone 4 más 1, 5 por 2, o el mensaje es muy ambiguo, o simplemente no es claro el mensaje, o se utiliza, digamos, contenido de baja calidad, sobre todo referente a transmitir el mensaje, ¿no? No es muy claro. Entonces, ese anuncio, digamos, esa creatividad o ese anuncio, ese mensaje que no está bien elaborado, que no comunica lo que quieres realmente o no se entiende, por supuesto que va a tener una mala respuesta, ¿no? Y va a tener un pésimo rendimiento. Entonces, ese es otro factor que también puede hacer que un anuncio no se muestre. O sea, el mismo sistema hace pruebas y se da cuenta que ese anuncio pues no es relevante, ¿no? Entonces simplemente lo saca o lo deja a un lado, ¿no? Y da pie a otros anunciantes que tienen anuncios que son de más interés para las personas a las cuales se está mostrando, ¿no? Entonces ese sería otro factor, ¿no? La relevancia del anuncio. Hay muchas cosas que pueden influir en realidad en que un anuncio no se muestre. Lo importante aquí es tomar las correcciones, ¿no? Tienes que ver, a ver, si es poco presupuesto, pues tengo que aumentar el presupuesto, quizás ampliar un poco más el público, quitar tantos filtros si es que te sucede eso. Y también tener más cantidad de anuncios. O sea, por ejemplo, un solo anuncio, bueno, puedes tener un solo anuncio, claro, estás yendo como una sola alternativa, pero si tienes varias alternativas, varias imágenes, varios textos, entonces, claro, el sistema puede hacer pruebas. Ten en cuenta que Facebook Ads trabaja mucho con la parte de ensayo y error o la fase de prueba al comienzo. O sea, tú le presentas una serie de elementos, un público y él comienza a hacer combinaciones y ve qué combinación funciona mejor. Cuando esos elementos son reducidos, ya sea el público o ya sea la cantidad de imágenes o textos con los cuales puede hacer combinaciones, por ende el rendimiento va a bajar porque la cantidad de experimentos que puede hacer va a ser más reducido, ¿ok? Y también, por supuesto, si el presupuesto es muy bajo, no le va a dar chance de hacer experimentos porque tu presupuesto es mínimo, ¿no? No se va a enseñar o es muy poco relevante o no alcanza para hacer pruebas, ¿no? Entonces, en toda campaña hay un proceso y en ese proceso es como que el sistema empieza desde cero. A ver, ¿qué tengo? ¿Dónde me dirijo? Esto es lo que tengo. Comienzo a hacer combinaciones y pruebas en las primeras horas. Ok, llegué a este resultado que es el que me da mejor conversión. Entonces, dentro de los parámetros que yo tengo, yo me voy por este anuncio, por este público y por este tipo de personas. Y eso lo va a hacer dentro de los límites que tú le das. Si esos límites son muy estrechos o hay muy pocas opciones, entonces el anuncio no se va a poder optimizar y al final simplemente no se va a mostrar. ¿Ok? Vamos con otra pregunta que es... ¿por qué mi anuncio es rechazado inmediatamente? O sea, lo presento y me lo rechazan inmediatamente. Bueno, esto está muy relacionado con la pregunta que respondí anteriormente. Es que ya, por ejemplo, el sistema sabe que quizás tu rubro es prohibido, quizás necesitas permisos especiales para hacer ese anuncio. Quizás cuando tú presentaste, bueno, ya tienes historial de que ese anuncio lo rechazaste o estás presentando el mismo anuncio tal cual.
o ya sabe que eres un anunciante problemático, o hay ciertas normas o permisos que tienes que sacar. Entonces, cuando ya el sistema te identifica, inmediatamente te comienza a rechazar. E incluso si por casualidad te has sancionado la cuenta publicitaria o has tenido problemas con otras cuentas, el sistema tiene la capacidad de saber que eres la misma persona que está detrás de otra cuenta publicitaria. ¿Por qué? Porque estás promocionando el mismo negocio, o estás utilizando la misma fuente de pago, o te estás conectando a la misma computadora. O sea, el sistema publicitario sabe quién eres tú. Entonces, si te rechaza el anuncio inmediatamente, es por algo. Entonces aquí yo digo que está muy relacionado con lo que es la reputación del anunciante, y que ya el sistema se dio cuenta que eres una persona que está incumpliendo las faltas y que no haces ningún esfuerzo en modificar o en subsanar las faltas, o en adecuarte a las normas, ¿no? O sea, ten en cuenta, a ver, por ejemplo, si el sistema rechaza un anuncio y tú no haces nada por cambiarlo y simplemente lo vuelves a presentar, ¿qué mensaje le estás dando al sistema? Que eres una persona que no recibe feedback o que no quiere mejorar sus campañas. Entonces, ¿qué hace el sistema? Te da una categoría de bajo anunciante y ya todo te lo comienza a rechazar. Si el sistema te rechaza un anuncio y tú, bueno, no dices nada, pero te quedas otra cuenta publicitaria y lo presentas el mismo anuncio en la otra cuenta publicitaria, el sistema sabe perfectamente que eres la misma persona, que estás presentando el mismo anuncio, pero de otra cuenta publicitaria, ¿no? Para evadir la sanción o el rechazo. Entonces, todo va a depender de tu comportamiento y cómo el sistema te va a identificar como un anunciante relevante o no relevante. Otra pregunta es, ¿dónde puedo ver por qué rechazaron mi anuncio? Entonces, cuando un anuncio, digamos, es rechazado, va a aparecer, como dije anteriormente, un triángulo o un mensaje de error. Eso aparece en campaña, vas a grupo anuncios y en la parte final, el último nivel, tercer nivel, ahí va a aparecer anuncio rechazado. Pero no va a aparecer siempre el detalle. A veces aparece, no sé, pues, por normas relacionadas a tal tema, ¿no? Normas relacionadas a propiedad intelectual, normas relacionadas a derechos de autor, a contenido X, ya. Pero no va a aparecer la norma textual. O sea, Facebook, al menos Facebook Ads e Instagram Ads nunca te van a explicar, mira, ¿sabes qué? Siéntate acá, mira, el anuncio se rechazó por esto, puedes hacer esto y esto. No lo va a hacer, porque eso prácticamente es un trato personalizado, una asesoría que no lo dan, porque simplemente no se dan abasto, ¿no? Estamos hablando de 2 millones de anunciantes, con 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 personas que atienden, no se va a dar abasto para atender a todos. Entonces Facebook sí da trato personalizado, pero a los anunciantes VIP, a los grandes anunciantes. Al resto de anunciantes tienen el sistema automatizado, y el sistema automatizado simplemente dice anuncio rechazado, anuncio aprobado y listo, ¿no? Y cualquier cosa lee las normas, así te lo va a decir, no te van a explicar las normas, ¿ok? Es importante saber que cuando uno utiliza el sistema publicitario de Facebook Ads, ellos mismos te dicen que ellos no dan asesoría personalizada sobre anuncios. Eso te lo dicen en un comienzo para que sepas que tú mismo tienes que leer las normas y cumplirlas antes de presentar tu campaña de anuncios, y que solo puedes utilizar la plataforma publicitaria si cumples sus normas. El hecho de que tú pagues no quiere decir que vas a incumplir las normas. Igual tienes que cumplir las normas, así estés pagando por utilizar la plataforma publicitaria, ¿no? Bueno, de esta manera hemos respondido las principales preguntas relacionadas con el estado de los anuncios de Facebook Ads. Si te gustó este video, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir este video y por supuesto suscribirte. Asimismo, si deseas conocer más sobre lo que es la parte de Facebook Ads e Instagram Ads, te quiero comentar que he desarrollado un curso completo donde puedes profundizar todos estos conocimientos. Para más detalles sobre este curso, puedes visitar el link que es josemorenojimenez.com/curso-facebook-ads, o el enlace que ves en la parte de abajo de este episodio. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.